Vamos a ver la asociación de resistencias. Al igual que con los capacitores, las resistencias se pueden asociar y tenemos dos maneras. Una es en serie y la otra es en paralelo. Vamos a ver la primera, que es la asociación de resistencias en series. Entonces, cuando dos o más resistencias se conectan extremo con extremo a lo largo de una sola trayectoria, entonces se dice que están conectadas en serie. Es decir, si el final de una resistencia está conectada con el comienzo de otra resistencia, decimos que las resistencias están conectadas en serie. Cualquier carga que pase a través de R1 también va a pasar a través de R2. Por ende, la misma corriente I es la que va a pasar a través de cada resistencia. Por lo tanto, la corriente I que circula por nuestro circuito va a ser igual a la corriente I1, que sería la corriente sobre la resistencia 1, y va a ser la misma que la corriente I2, la cual es la corriente sobre la resistencia R2. Si B es la diferencia de potencial aplicada, B1 va a ser la diferencia potencial sobre la resistencia R1 y B2 va a ser la diferencia potencial aplicada sobre la resistencia R2. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, podemos decir que la tensión aplicada sobre la resistencia 1 va a ser igual a la corriente I por la resistencia. De igual manera, la tensión aplicada sobre la resistencia 2 o la diferencia de potencial aplicada sobre R2 va a ser la corriente I multiplicado por la resistencia R2. Como las resistencias están conectadas extremo con extremo, la conservación de la energía nos indica que este voltaje total aplicado va a ser igual a la suma de los voltajes aplicados sobre cada resistencia. Es decir, la tensión aplicada va a ser igual a la caída de tensión sobre R1 más la caída de tensión sobre R2. Lo cual, si reemplazamos estos valores por lo que obtuvimos acá más arriba, nos va a quedar que la tensión aplicada va a ser igual a la corriente por R1 más la corriente por R2. Lo que vamos a determinar ahora es una resistencia equivalente, es decir, hallar un valor de una resistencia que va a extraer la misma corriente I, ¿no?, que la combinación de las dos resistencias en serie. Es decir, reemplazamos estas dos resistencias por una sola resistencia equivalente. Para ello, esta resistencia equivalente se va a relacionar con la tensión aplicada mediante la ley de Ohm. La ley de Ohm, lo que es igual a la corriente que circula por el circuito por la resistencia equivalente. Como es la misma tensión, podemos igualar ambas expresiones. Por lo tanto, nos va a quedar que la tensión aplicada va a ser igual a la corriente, ¿no?, por la resistencia equivalente, como vimos acá, y a su vez va a ser igual a esto que está acá, es decir, a la corriente por R1 más la corriente por R2. Como la corriente que circula por nuestro circuito es la misma, ponemos como factor común y nos queda R1 más R2. Ahora bien, esta corriente es la misma que esta corriente, por lo tanto se la pueden suprimir y nos va a quedar que la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia R1 más la resistencia R2. Es decir, la resistencia equivalente de una conexión en serie es la suma de cada una de las resistencias.
para el caso de que tengamos n resistencia en serie, esta va a ser la fórmula. ¿Y cuál sería un ejemplo de una conexión en serie? Bueno, puede ser la luz del árbol de Navidad. Son foquitos conectados en serie y por eso justamente cuando por ahí se quemaba un foco, por ejemplo R1, ya la corriente no tiene por dónde circular. Por lo tanto, nuestra luz dejaba de funcionar, ¿no? Ya no prendía más. Otra forma de conectar resistencias es conectarlas en paralelo, de tal manera que la corriente I, en este caso de la fuente, se va a dividir en ramas o trayectorias separadas. Es decir, que la conexión en paralelo significa que se conecta el comienzo de una resistencia con el comienzo de otra resistencia y el final de una resistencia con el final de la otra resistencia. En el circuito en paralelo, entonces, la corriente total I que sale de la batería se divide en dos trayectorias separadas. Se va a dividir en la corriente I1, que va a ser la que va a circular por la resistencia 1, y en la corriente I2, que es la que va a circular sobre la resistencia R2. ¿Cómo la carga eléctrica se conserva? La corriente I que fluye, esta corriente I que fluye hacia este nodo A, tiene que ser igual a la corriente que fluye hasta este nodo B. Es decir, la corriente que ingresa en A tiene que ser la misma que sale en B. De tal manera que nos va a quedar que la corriente I va a ser igual a la suma de la corriente I1 más la corriente I2. Cuando las resistencias están conectadas en paralelo, cada una de estas resistencias van a estar sometidas al mismo voltaje V. Por lo tanto, este voltaje V es el que se va a aplicar sobre la resistencia R2 y el que se va a aplicar sobre la resistencia R1, que es lo que tenemos acá. La tensión VAB va a ser igual a la tensión aplicada y va a ser igual a la tensión B1, es decir, la diferencia potencial sobre R1, y B2, que es la diferencia potencial o caída de tensión sobre R2. Aplicando nuevamente la ley de Ohm, tenemos que la corriente 1, es decir, la corriente que circula sobre R1, va a ser la tensión aplicada sobre la resistencia de R1. De la misma manera, la corriente I2 va a ser la tensión aplicada sobre la resistencia R2. De la misma manera que hicimos con la asociación de resistencias en serie, vamos a determinar una resistencia equivalente para la asociación en paralelo. Y para ello volvemos otra vez a la ley de Ohm, la cual nos va a decir que la corriente I va a ser igual a la tensión aplicada dividido la resistencia equivalente. Si combinamos el valor de esta corriente con esto otro, que en realidad es la misma, ¿no? Nos va a quedar esta expresión. Tensión sobre resistencia equivalente va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2. Reemplazamos el valor de I1, reemplazamos el valor de I2. Entonces nos queda que la corriente es igual a la tensión aplicada sobre la resistencia equivalente y a su vez va a ser igual a la tensión aplicada sobre R1 más la tensión aplicada sobre R2. Como dijimos que es la misma tensión la que se aplica, este valor de B se anula con estos dos valores de B. De tal manera que nos va a quedar entonces que 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y esto es el valor de la resistencia equivalente que estábamos buscando. Igual que con la serie, para n resistencia en paralelos tenemos la fórmula. Al observar esta fórmula, vemos que la resistencia equivalente va a ser menor que cada resistencia sola. Es decir, va a ser menor que la menor
de las resistencias. Y esto puede parecer un poco extraño, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que al conectar en paralelo, lo que estamos haciendo son sumar trayectorias adicionales a la corriente. Por lo tanto, la resistencia total va a ser menor. Un ejemplo de conexiones en paralelo son las conexiones domiciliarias. Ustedes en su casa, la conexión eléctrica está hecho de esta manera. Y es por eso que por ahí, si en alguna parte de la casa se queda sin luz, supongamos que falla R1, en otra parte de la casa ustedes van a tener electricidad. ¿Por qué? Porque la corriente ya no va a ir más para este lado, pero sí va a ir hacia el otro circuito. Una cosa a tener en cuenta es que siempre que un grupo de resistencias son sustituidas por una resistencia equivalente, tanto la corriente como el voltaje en el resto del circuito no van a ser afectadas.